era una enfermedad quirúrgica. Todas las pancreatitis las metían a sal y todos se morían. Esa es una de las máximas del internista, ¿no? Y siempre recuerda que trata de nunca entregar tu paciente al cirujano, ¿no? Salvo que sea extremo. No es porque el cirujano lo operara mal, sino que porque al final se vio de que el daño quirúrgico incrementaba la mortalidad, o sea, el trauma quirúrgico. Y que es una enfermedad que fundamentalmente está mediada por, cuando es severa, es fundamentalmente mediadora de inflamación. Entonces hoy en día la pancreatitis aguda fundamentalmente está asociada al manejo de lo que es respuesta inflamatoria sistémica. ¿Hay o no hay? Si no hay o no es sostenida, es leve. Si hay daño, puede ser moderadamente severa o puede ser severa, ¿no? Entonces eso es lo que hay que ver fundamentalmente. Entonces daño es lo importante ver en el paciente. Entonces, ¿quiénes hacen pancreatitis? Fundamentalmente hacen pancreatitis ¿quiénes? Los pacientes primero con cálculos. De lejos en el Perú, cálculos, o sea, la biliar es la más frecuente. Alcohólicos también está bastante frecuente, ¿ok? Y hoy en día tenemos con mucha frecuencia los procedimientos post-CEPRE, ha crecido muchísimo. Acuérdense que la CEPRE se hace con mucha frecuencia para extraer cálculos, para estudio, ¿no? Para colocar dispositivos, y entonces también es post-CEPRE asociado a medicamentos y autoinmunes, son muy frecuentes hoy en día. Entonces la pancreatitis aguda, ¿cómo lo sospecho? El dolor abdominal debe ser clásico. ¿Cómo es clásico? Meso, epimeso, irradiado a la espalda, tipo banda, que obliga a la posición recumbeta. O sea, el paciente generalmente busca como posición antálgica estar sentado y echado sobre sus rodillas. Un paciente echadito que no quiere moverse, difícilmente es un dolor pancreático. ¿Ok? Ese es clásico. Náuseas y vómitos asociados. Amilasa o lipasa 3 veces su valor normal y hallazgos de imagen. ¿Pero qué imagen? Tomográfico o resonancia. Pero doctor, ¿y la ecografía no me sirve? Para el páncreas no. La ecografía se hace en pancreatitis para ver si hay cálculos en la vesícula. ¿Es importante o no? Claro que sí. Entonces, en las primeras horas siempre se hace la ecografía primero. ¿Por qué? Porque la primera causa es cálculos. ¿Y cuál es el examen más sensible para buscar cálculos? La ecografía. La ecografía. Entonces haces una ecografía de vesícula biliar y vías biliares. Y si puedes que mire, pues, si el ecografista quiere mirar su páncreas, que lo mire. De hecho lo va a mirar, ¿no? Pero la mayor parte de las veces dice abundantes gases que no permiten su visualización. Pero si le pusiera el ecografista, ¿no? Pancreatitis necrohemorral, ¿le hace creer? Depende del ecografista. La ecografía lamentablemente es un examen que depende del operador. ¿Ok? Ya vieron ustedes lo que pasó con, ¿no? 2 bebés y un bebé, ¿no? Depende del operador. Entonces eso también es importante. Entonces la ecografía es importante, pero no para el diagnóstico, sino para precisar la etiología, que es diferente. Para criterios diagnósticos tú tienes que tener 2 de 3. Dolor abdominal típico, amilasa o lipasa más 3 veces el valor normal, o TEN o resonancia. Y TEN y resonancia no lo vas a tener hasta después de 48 horas. ¿Por qué? Porque no debes colocar contraste a un paciente con pancreatitis las primeras 48 horas. Y tomar una tomografía sin contraste no sirve para nada. Entonces es preferible siempre postergar la tomografía después de las 48 horas que el paciente esté estable. Porque en las primeras 48 horas el paciente puede hacer falla renal por la enfermedad. Y si tú le pones contraste, puedes quemar ese riñón en forma temprana. Entonces puede producir un mayor daño renal. Entonces nunca hagan tomografía, es otra burrada, las primeras 48 horas, hasta que el paciente haya sido bien resucitado, como vamos a ver a continuación. Entonces te dirás, doctor, ¿entonces no puedo hacer diagnóstico? Sí, o sea, si tienes tu criterio clínico y tu lipazo amilasa alta, claro que sí, ya tienes 2 de 3. Ah, pero me salió mi lipasa normal y mi amilasa normal. Ah, tendrás que esperar 48 horas.
¿Hay pancreatitis con lipasa o amilasa normal? Sí. La pancreatitis asociada a dislipidemia severa, especialmente al triglicérido mayor de 1000. Los triglicéridos mayores de 1000 pueden producir pancreatitis aguda y suelen tener lipasa amilasa negativa. Entonces el dolor típico, como habíamos dicho, las imágenes que tienen que ser TEM o resonancia y, ¿no? También buscando cálculos, la radiografía sirve para ver a veces, ¿qué cosa veo en la radiografía? Puedo ver lo que se llama el clásico asa-centinela, que es un ilio por dolor, por parálisis del intestino delgado, y la causalidad fundamental, biliar y consumo de alcohol. Ojo que el consumo de alcohol en el Perú no es tan frecuente como uno cree. No es tan frecuente como uno cree. El consumo de alcohol en el Perú no es constante, suele ser fines de semana, ¿no es cierto? En cambio, en el mundo del alcohólico, ustedes califican de alcohólico un paciente a una persona que consume por lo menos 50 gramos diarios de alcohol. Entonces tiene que ser un consumo diario, si no, eso no es alcoholismo. Otras causas, como decíamos, fármacos, hipertrigliceridemia, trauma y postendoscopía. ¿Ok? Entonces tenemos a la cabeza cálculos, alcohol, triglicéridos altos, ¿no? También causas autoinmunes. La CEPRE o ERCP, ¿no? Yo me acuerdo que, ahí no estoy bromeando, ¿eh? CEPRE le decimos en el Revaliati y en la mayor parte de los sitios, ¿no es cierto? En Cayetano y en el Almenara le dicen ERCP. Yo lo aprendí como ERCP porque yo hice todo mi pregrado en Almenara, pero como le digo, cuando llegué al Revaliati y dije ERCP, se cagaron de risa. Entonces, pues así es, pues, ¿no? Entonces, uno tiene que entender esa situación. Entonces tiene que saber a dónde vas también, ¿no? Te vas a Cayetano y es ERCP, ¿no? Y en Almenara también, ¿ah? En Almenara también. No sé si van a cambiar en Almenara, pero así es. Entonces, la CEPRE, ¿por qué? La colangiopancreatoparafilia endoscópica retrógrada, ¿por qué puede producir pancreatitis? Y hoy en día alcanza hasta el 25% de las causas en algunas series. Porque al momento de introducir el endoscopio a la vía biliar, ¿no? O sea, al introducirla, ¿no? Al colédoco, van a obstruir, obviamente, el conducto de salida. Y al obstruir el conducto de salida va a depender del tiempo y la expertise. Un tipo experto entra y rapidísimo hace la papilotomía, saca el cálculo, no pasa nada. Pero alguien que recién está aprendiendo, entra, se demora hasta que encuentra, hasta que agarra, hasta que hasta que... Oye, no necesita la papilotomía, se la hago después porque de repente sangra, tinta. Se calcula que en más de 15 minutos ya es un riesgo alto. Entonces hay gente que se ha demorado 2 horas con el endoscopio metido ahí. Entonces, difícilmente... Entonces, ¿qué están? Obstruyendo el Wilson. Entonces, es igual, es el mismo mecanismo que un cálculo. Es el mismo mecanismo al final del cálculo. ¿Ok? Entonces hay que tener en cuenta, hoy en día eso ha crecido muchísimo. Ha crecido mucho. Existe la posibilidad de prevenirlo utilizando, ¿no? Diclofenaco o ibuprofeno, pero incluso indometacina, pero rectal. En realidad, en nuestro país eso no lo tenemos, no lo hemos usado nunca. No lo he visto usar nunca. Pero está descrito en muchos estudios la posibilidad de disminuir ese daño utilizando AINES. El trauma también, trauma abdominal, el infeccioso, complicación quirúrgica y otras condiciones. Entonces hay que ver ahí las posibilidades. Asociado a drogas, definitivamente, ¿qué drogas se asocian a pancreatitis? Hay drogas definitivas y probables. Y el paracetamol cobra importancia. ¿Por qué? Porque es muy usada, ¿no es cierto? Es una droga muy usada. ¿Ok? Azatioprina es un inmunosupresor, bortezomib, utilizado en algunas neoplasias, capecitabina también. Entonces, platino, incluso enalapril, eritromicina, miren ustedes, hidroclorotiazida puede estar asociado a la posibilidad de
pancreatitis por medicamentos. Entonces la clasificación siempre ha sido un grave problema. Hace unos 10 años decíamos o es leve o es severa. Después vino Atlanta, después vino la clasificación de Petrov y ahora tenemos la clasificación de Atlanta revisada. Entonces hoy en día ya se va a modificar muy poco se va a modificar, ¿ok? Muy poco se va a modificar. O es leve, o es moderadamente severa, o es severa. Y podríamos hablar de una crítica en el paciente que requiere ventilación mecánica, ¿ok? Pero fundamentalmente los leves son aquellos pacientes que no hacen necrosis ni falla orgánica. O sea, han hecho el cuadro clínico, elevaron amilasa, lipasa. Al día siguiente su lipasa, aunque no es un examen que debe hacerse seguimiento, ya está prácticamente normal, el paciente está sin dolor, está tranquilo. En 48 horas el paciente no tiene nada. No, todavía no me duele, todo está tranquilo, su presión está normal, orina bien. Entonces, ¿cómo evalúo daño de órgano blanco? O daño sistémico. ¿Cómo evalúo? Evalúo por PAFI. O sea, tengo que tomar un AGA. O sea, evalúo el PAFI, ¿no? Un PAFI que no debe bajar de 400. Evalúo la diuresis, que es fundamental, ¿okay? Entonces tengo que evaluar diuresis, el PAFI, para poder evaluar si hay daño de órgano. Entonces, tenemos la presión, el PAFI y la creatinina, que no suba de 1.4. Ok, puedo utilizar el SOFA también, que es un método rápido para poder evaluar, ¿no? Para poder evaluar criterio de daño multiorgánico, pero estos criterios son los más importantes hoy en día. Lo primero es ver si hay necrosis y lo otro es ver si hay fallo orgánico, y eso es visto fundamentalmente por PAFI por debajo de 400, una presión, un shock, ¿no? Un shock con una presión sistólica menor de 90, menor o igual a 90, o una falla renal asociado a una creatinina mayor o igual a 1.4. Entonces esos son los criterios que, si se sostienen en el tiempo, me lo convierten en grave. Si no se sostienen en el tiempo, entonces no, es moderadamente severa. Entonces, como decíamos, la leve es la ausencia justamente de cualquier daño. No hay ni daño de órgano blanco, o sea, no hay ni daño de órgano extrapancreático, pero no hay fracaso vascular, no hay PAFI bajo, todo está normal y no hay ninguna complicación local, no hay necrosis, no hay colección. O sea, no tengo ni necrosis ni colección en la tomografía. No tengo, nunca he tenido modificación ni de su saturación, ni de su PAFI, su diuresis está bien, su creatinina nunca se movilizó, entonces, y la presión siempre estuvo estable. Ese es un leve. ¿Ese paciente existe? Claro que sí, son la gran mayoría. Entonces ese paciente es más fácil de manejar. Mientras que si el paciente le encontramos líquido peripancreático o necrosis, ¿no? Peripancreática, que eso se verifica muy bien en la tomografía, tiene líquido o necrosis peripancreática, o si hay complicación sistémica, pero que no ha habido persistencia, o sea, duró menos de 12 horas. Entonces el paciente en algún momento hizo un poco de hipotensión, o movilizó un poquito la creatinina, pero boom, bajó, o la presión bajó por algún momento, pero respondió bien a fluidos, entonces hubo falla transitoria. Eso ya lo hace moderadamente severa. O sea, el hecho de que haya tenido por horas alguna de estas tres fallas lo hace moderadamente severa. O no tuvo nada, pero en la tomografía tiene necrosis peripancreática o colección. ¿Ok? Entonces, disculpe que lo diga, se fregó. ¿Y por qué se fregó? Porque ahora vamos a ver que ese paciente va a requerir nutrición enteral por largo plazo.
va a requerir nutrición enteral por largo plazo, va a tener que estar conectado a un sistema por varias semanas. Ese es el moderadamente severo. Mientras que el severo o grave es aquel que tiene persistencia de daño daño sistémico, o sea, de falla orgánica, más allá de las 48 horas. Si este paciente, a pesar de todo el volumen que le hemos puesto, a pesar de todo lo que hemos hecho, el paciente sigue con hipotensión, o la creatinina se mantiene por encima de 1,4, o a pesar de todo el paciente requiere oxígeno, está con un PAFI menor de 400, esto persiste las 48 horas, entonces es un paciente grave. Ese paciente grave debe ir a cuidados intensivos, y entonces ya hay que hacer evaluaciones de pronóstico. A estos pacientes los que se les hace las evaluaciones de pronóstico, el Apache, el Marshall, el Bishop, que van a ver ustedes ahora que hagan eso, con eso los van a tener locos en Pacta, ¿no? Marshall, Bishop y el Apache 2 son fundamentales para poder básicamente ver mortalidad y pronóstico. Mortalidad y pronóstico. Y lo otro que se hace con estos pacientes, fundamentalmente es la evaluación, primero, de daño con estos marcadores, y el otro es el pronóstico de mortalidad, que se hace con el Ransom. El Ransom es pronóstico de mortalidad. Y entonces el Ransom clásico, uno mira parámetros de las primeras 24 y después de las 48 horas. Los parámetros clásicos de 24, las primeras 24 es justamente los parámetros, por ejemplo, de glucosa alta, ¿no? El TGO alto, un TGO mayor de 250, una glucosa mayor de 200, ¿no? La leucocitosis mayor de 16.000, o sea, todos esos parámetros que uno puede ver en las primeras 24 horas, y los parámetros después de las 48 horas clásicos, como hipocalcemia, cuando ya el paciente comienza a bajar el calcio. ¿Por qué? Porque las colecciones forman jabones, suelen producir saponificación, y eso baja el calcio, ¿ok? Eso baja el calcio. Eso es lo que hay que tener en cuenta en esos pacientes. Entonces, acá tienen el Marshall modificado y pueden tener otros factores más. Entonces, como decíamos, anatomopatológicamente, la mayoría son leves y hacen una pancreatitis intersticial, que podrían hacer una falla transitoria en algunos casos y colección de fluidos, y esto de acá terminará siendo moderadamente severa o resolución y alta. Un grupo hará, ¿no?, falla moderadamente severa con una mortalidad mayor o pancreatitis necrotizante. Y en la evolución podremos ver si esa necrosis es estéril. Yo tengo ahorita un muchacho de 22 años, sí, 22, 23 años en el piso, con una pancreatitis, ¿no?, con necrosis y colección. Hizo su ligera hipocalcemia, nunca hizo transitoriamente ni un signo de daño, pero este paciente, por ejemplo, la necrosis es persistente, ¿no?, y la colección incrementó, se organizó muy bien y comenzó a hacer fiebre los primeros días. Entonces, uno de los principales, les contesto porque uno de los principales temores que uno tiene, ¿cuál es? ¿Le pongo o no le pongo antibiótico? Te pica, ¿no? ¿Le pongo o no le pongo? ¿Y si se friega? ¿Y si se absceda? ¿Y si hay infección? ¿Y si esa fiebre es por infección? Entonces, ya hemos perdido un poco el miedo, ya eso. Ahorita no le hemos puesto antibiótico para nada, ya cayó la fiebre solita, después de una semana y media, pero no le hemos hecho punción. Lo tuvimos programado para punción, pero como ha caído la fiebre, ya no lo vamos a funcionar. En realidad uno debe punzar esa colección y ver si es aséptica o si es séptica. El utilizar antibióticos hoy en día se está relacionando a mayor incremento de mortalidad. Entonces no es solamente el hecho de que por si acaso y uso. Entonces lo discutía yo con mi residente, le decía, ¿y si le metemos por gusto, doctor, qué hacemos? Observémoslo tranquilo.
El tipo tiene sus parámetros correctos, solamente hay fiebre, el dolor está cediendo, nos demoró en ceder un poco más, hay que esperar. ¿Qué cosa es una pancreatitis? Una pancreatitis es una quemadura, digamos. Entonces imagínense quemarse afuera, es lo mismo, quémense adentro, es lo mismo. O sea, es en realidad, fisiopatológicamente es eso. Es un incendio en el retroperitoneo y parte de las glándulas. O sea, es demasiado material necrótico y hay una reacción inflamatoria sistémica severa. Entonces, ¿por qué necesariamente tiene que haber infección? Tendría que haber traslocación, ¿ok? Necesariamente tendría que haber traslocación o el riesgo de haberlo instrumentado. ¿Cuándo lo instrumento? Cuando las primeras 48 horas en una pancreatitis biliar descubro que tiene un cálculo enclavado del colédoco, debo hacer ERCP. Ya me gustó. CEP. No, para acordarse del viejo tiempo. Entonces, si las primeras 48 horas yo tengo cálculo, debo sacárselo. Eso disminuye complicaciones y mortalidad. Pero al instrumentarlo, ¿tengo qué riesgo? Tengo riesgo de, así es, de colangitis. No específicamente de que la colección, sino tengo un riesgo importante de colangitis. Entonces ahí hay que ver todos esos factores. Entonces, como decíamos, ¿qué cosa es lo más importante en este paciente? Esto. Así como en la sepsis, es importante la fluidoterapia, la resucitación. Hagan una muy buena fluidoterapia. O sea, el paciente tiene que ponerle cloruro en cantidad. Olvídense la destroza, cloruro de sodio, ¿no? Solución de lactato origen en otros países, acá nosotros usamos cloruro. Meterle cloruro a tal manera de mantener por lo menos una diuresis de 100 mililitros hora como mínimo. Entonces el paciente tiene que tener una buena diuresis y muchas veces le metes 4, 5, 6 litros y el paciente orina poco. ¿Qué está haciendo? Tercer espacio. Por eso que un criterio de Ranson de 48 horas es cuando retienes más de 6 litros de volumen. ¿Qué significa eso? Que haces un balance súper positivo. Ese es un factor de mal pronóstico. Estás reteniendo en un tercer espacio. Entonces es fundamental. Y entonces pasan las horas y acá en estas horas se va a determinar qué. Se va a hacer la tomografía, ¿no es cierto? Vas a ponerle contraste porque ya está orinando bien, ya lo hidrataste, ya puedes usar tu tomografía contrastada y puedes mirar si hay necrosis, si hay colecciones y vas a ver si este paciente es moderadamente severo o no. ¿Te das cuenta? Si no hay colecciones, no hay necrosis y no hubo transitoriamente ninguna variación en sus vitales, entonces es leve y se va a salvar y sale. Pero si es moderadamente severa o severa, el paciente va a ir a nutrición enteral, ¿no? Después del quinto día y va a ir por semanas. Antibiótico solo documentado, eso es importantísimo. Solo documentado, ¿ok? Solo documentado. Y para documentarlo hay que hacer la punción con guía tomográfica. ¿Ok? Entonces vamos viendo eso. Entonces, fluidoterapia. Ojo que la analgesia es importante, ¿eh? Nunca nos olvidemos que somos médicos, es importante calmar el dolor. El dolor puede ser muy intenso en los pacientes, ¿eh? Entonces hay que usar meperidina si se tiene a la mano, de preferencia morfina. En estos pacientes también se puede usar fentanilo. El soporte nutricional que se espera hasta el quinto día por lo general, y los antibióticos si es necesario. ¿Ok? Entonces, admitir en una unidad de cuidados intensivos si hay falla orgánica mayor de 48 horas. Algunos, cuando la falla es muy evidente, hay que meterlos de principio. Hay pacientes que hacen una pancreatitis necrohemorrágica severa con severa hipotensión, trastorno sensorio, entran incluso en coma. Eso ya no admite no admite el menor análisis. Ese paciente tiene que ir definitivamente a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ok?
Hidratación agresiva, cristaloides, ¿cuánto? 200 a 500 mililitros hora como mínimo. Miren la cantidad, uno pone entre 200 a 500 mililitros hora. ¿Qué cosa debes medir ahí? Mides tu diuresis. Más o menos 5 a 10 mililitros kilo hora. ¿Cómo? Entre 5 a 10 mililitros kilo hora. O sea, alguien que pesa 80 kilos, por lo menos unos 800 mililitros, entre 400 y 800 mililitros por hora. Entonces no hay que tener miedo al volumen. ¿Se dan cuenta? Entonces 5 a 10 mililitros kilo hora. Hay que mantener una orina mayor de 0,5 como mínimo. Mínimo 0,5, porque 0,5 es el valor que ya no... Acuérdense que menos de 0,5, lo vamos a ver en la próxima clase, es el valor de sospecha, de riesgo de falla. Ahí van a aplicar el rifle. ¿Se acuerdan del rifle? Claro, ¿no? Tienes que acordarte siempre del rifle. No lo dejes en la casa. Entonces, el rifle es la R de riesgo. Entonces, si yo tengo una diuresis menor de 0,5, estoy en riesgo. Eso tengo que evitar. Por eso le digo, ¿qué es lo ideal? Mantener una diuresis mayor de 100. Eso es lo ideal. Ideal no es lo mismo que el mínimo. Ideal no es lo mismo que el mínimo. O sea, el mínimo es 0,5. Si yo peso 80 kilos, 40 mililitros hora. Pero ¿qué es lo ideal? Que orine 100 promedio. 100 promedio. ¿Ok? A veces se dice 1 a 1.2 mililitros kilo hora. Entonces promedio. Entonces lo ideal es no ponerlo en riesgo a ese paciente. Dolor metamizol, cuando no es muy severo. El metamizol es un excelente analgésico. ¿Eh? El metamizol tiene dos riesgos: hipotensión, eso es lo malo. Si el paciente está con tendencia a la hipotensión, por ejemplo, no use metamizol, porque me va a variar la presión. Entonces el metamizol sí me varía la presión. Pero si el paciente de un principio me tiene una presión excelente, puedo usar metamizol. Entonces metamizol solamente si el paciente no tiene hipotensión, ¿ok? Pero si es un dolor moderado, debe usar opiáceo débil como mínimo. Tramadol, cuyo máximo es 400 al día, 100 miligramos cada 8. Por ejemplo, este paciente que les contaba, hemos usado solamente tramadol de 100 cada 8. Tranquilo, ahora está sin analgésico. No hemos llegado a usar morfina. Los cirujanos y los gastros mismos, ¿eh? Van a ver ustedes cuando hagan ahora gastro, les gusta usar petidina. No usen petidina. Cuando vean a los gastros, de mi parte, díganle: doctor, no use petidina. La petidina es neurotóxico, produce mucha, eso sí produce. El tercer día el paciente que usa petidina es adicto. Miren lo rápido que es, ¿no? Es rapidísimo. Póngase petidina, es riquísimo. Pero, no, porque no solamente le produce una sensación de placer increíble, sino que, ¿no? Va, no sé, ustedes aquí por ahí, yo vi a Bodere Calata. Ni siquiera sabrá quién es Bodere. No, ustedes aquí, no sé, pues, tú verás a Brad Pitt, no sé, ¿no? ¿A quién verán? Pero así es, ¿no? O sea, comienzan incluso a producir alucinaciones. Entonces el problema es eso, ¿no? Satisfacción, no solamente analgesia, sino con ese factor añadido. Es un medicamento que produce mucha adicción, es muy adictivo. La petidina en muchas partes del mundo ya está proscrita. Se usa una variante que es la meperidina, pero en dosis cortas. Entonces, ¿por qué se usaba mucha petidina? Esa es la historia de la medicina. Porque la morfina siempre se le asoció a la producción de espasmo de Lodi. Entonces se decía, no usar morfina porque puede producir espasmo de Lodi. Y eso produciría mayor obstrucción. Ya se ha demostrado que la morfina no produce espasmo de Lodi. Está descartado. Pero anda, convéncelos a cirujanos y gastros. ¿No es cierto? Los que más usan son cirujanos y algunos gastros, ¿no? Porque acuérdense que no todos los gastros son clínicos. Hay unos que son solamente tubólogos. Ustedes se van a dar cuenta, no son muy clínicos. Por más que uno le dice, no use petidina, ya, igual petidina, su paciente. Entonces después me van a contar cuando estén en gastro, cuando vean usar petidina en pancreatitis, no se peleen, no los van a jalar, no digan nada. Pero me cuentan, chismosean. ¿Qué hospital es? En los meetings de entrenamiento de manejo de dolor,
los tigres, en manejo de dolor, mapean el mundo por uso de pequilina. Nosotros somos zona roja, como siempre. O sea, abuso de pequilina. Entonces, bueno, siempre tenemos esos problemas. Y el EVA, o sea, ese 7/10, por eso hay que usar ahí morfina. 5 a 10 miligramos, intravenoso o subcutáneo. No es recomendable la pequilina. Nutrición, ¿no? Asegurar una nutrición adecuada. En la pancreatitis aguda leve se puede iniciar tan pronto el paciente ya no tenga náuseas. Segundo o tercer día, dieta líquida amplia. Al día siguiente, dieta blanda. Ojo, que ya está descartado eso de que no le des grasa, no le pasa nada. Bueno, salvo que tenga cálculos, que a veces sí puede ¿no? mejorar un poco. En cambio, en los pacientes que tienen pancreatitis aguda grave, y también en los pacientes que hacen pancreatitis moderadamente grave o severa, la nutrición enteral es fundamental. ¿Ok? La nutrición enteral. Y hoy en día no se necesita que sea una nutrición nasoyeyunal. Mi paciente ahorita tiene catéter nasoyeyunal. Pero eso ya no lo podemos cambiar, ya es una costumbre del hospital, eso ha quedado instituido. ¿Entienden? Pero ya los estudios han demostrado que no necesariamente tiene que ser nasoyeyunal. Puede ser una nasogástrica común. ¿Ok? El problema es que en el país, los que introdujeron la nasoyeyunal, que fueron unos tigres, o sea, ya quedó eso muy aprendido, dicen, ya también es un business, ¿no? Porque cada sonda nasoyeyunal es cara. Entonces ya, yo me doy cuenta que ya no se puede dar contra la corriente a veces. Del paciente nosotros le mandamos soporte nutricional y vienen y le colocan su nasoyeyunal. Y ya no vas a estar sacándolo. Ya, primo no nos cede, ¿no? Entonces sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo con la gente de soporte nutricional. Pero están poniendo de las nasoyeyunales todavía. No es necesario, o sea, no hay una recomendación fuerte de hacer nasoyeyunal, puede ser nasogástrica, y solamente se debe usar nutrición parenteral total, que era lo que antiguamente se usaba, cuando el paciente tiene compromiso intestinal. Hay pacientes que pueden hacer necrosis con trombosis, ¿no? Trombosis mesentérica, entonces los pacientes van a requerir cirugía, esos pacientes van a tener nutrición parenteral total, o cuando el paciente no tolera los volúmenes de nutrición enteral. Entonces un paciente de ese tipo requiere, o que hacen ilios, requieren nutrición parenteral total. ¿Por qué la nutrición parenteral total ya no es la elección? Porque incrementa mucho la infección por catéter. O sea, una de las infecciones más frecuentes que tenemos hoy en día en estos pacientes, o que teníamos en estos pacientes cuando usábamos pura nutrición parenteral, era justamente infecciones por catéter. Entonces es un riesgo excesivo, no tiene sentido. Solamente se justifica cuando no podemos dar nutrición enteral. ¿Ok? No hay que administrar antibióticos profilácticos, eso sí es historia de la medicina. ¿Ok? Entonces siempre demostrar que hay infección. Debe tener infección. Yo les digo, este paciente que le digo, si no me creen, vayan al hospital, mírenlo y van a ver, ha estado semana y media con fiebre, con colección, con necrosis, y nos hemos amarrado las manos para no darle antibiótico y ahora está tranquilo, está tranquilazo el paciente. Entonces no hay problema. Entonces cuando está demostrada la infección, ahí sí hay que ponerle carbapenems, de preferencia carbapenem. Hoy en día se prefiere empezar con ertapenem. ¿Por qué ertapenem? Porque de inicio tratamos de no cubrir Pseudomonas a priori, salvo que el cultivo salga positivo a Pseudomonas. Entonces hace la punción y te sale Bacillus gram negativo. Entonces puedes cubrir con ertapenem, sin problema. ¿Cuál es la ventaja de los carbapenem? Que te cubre los gram negativos y te cubre anaerobio. Y es obvio que si hay absceso, tiene que haber anaerobio. Entonces cobertura bien. Pero si el cultivo te sale, ¿no? Si el cultivo te sale
A Pseudomonas tienes que rotar ese ertapenem a imi o meropenem. Acuérdense que el ertapenem no cubre Pseudomonas. Pero ¿por qué prefieres empezarlo? Porque acuérdense que estos pacientes van a tener complicaciones tardías. Estos pacientes hacen primero colección, necrosis, después en el tiempo van a desarrollar pseudoquiste pancreático, en su gran mayoría. Y los pseudoquistes pancreáticos, su principal complicación es la infección. Y no se solucionan quirúrgicamente. Antiguamente se operaban, ya no se operan los pseudoquistes. ¿Qué se les da? Nutrición enteral de larga data, 6 meses de nutrición enteral, hasta que se reabsorban solos. Cuando se operaban, los pacientes fistulizaban y tenían mayor mortalidad. O sea, por eso les digo, la pancreatitis aguda cada vez más va quedando más alejado del manejo quirúrgico. La insulina puede ser necesario cuando el paciente hace un poco de insuficiencia pancreática, y como les decía, la CEPRE, ¿no? La CEPRE o DRCP en los pacientes en las primeras 24 horas es fundamental, ¿ok? Es fundamental. Hasta 48 horas máximo si el paciente tiene obstrucción de la vía biliar por cálculos, ¿ya? Y una vez que el paciente está de alta, si tiene la posibilidad de hacer una CEPRE con sospecha de que hay cálculo en la vía biliar, también hay que sacarla. El examen de elección es la colangioresonancia. La colangioresonancia es el examen de elección para ver si hay cálculos en la vía biliar. El desbridamiento, no. Por eso le pongo ahí, recomendación fuerte. No realizar desbridamiento, drenaje, asintomáticos o de necrosis. No es necesario. O sea, incrementa mortalidad. Pues, por eso es la cirugía. Y los antibióticos, ya hemos hablado, IMI, Mero, Cipro, pero hoy en día siempre se tiende, en los últimos 2 años, a usar primero ertapenem. Acuérdense que todos estos, IMI, Mero y Cipro, son anti-pseudomonas. Son anti-pseudomonas. ¿Ok? También se puede hacer necrosectomías, especialmente cuando están muy infectados y son catéteres abdominales, cuando el paciente está muy comprometido, ¿no? Y como decíamos, el manejo de los cálculos biliares, fundamentalmente la colecistectomía es una recomendación fuerte hacerlo de forma temprana, no esperar como antes se esperaba 2 meses, 3 meses. Es lo más, cuando el paciente tiene una pancreatitis leve, la indicación es tratar de hacer la colecistectomía en la misma hospitalización. Pero ya cuando es necrohemorrágica o ha tenido colecciones, sí se tiene que esperar a que el paciente recupere después de 30 días del alta. Pero en los pacientes que han tenido leve, se debe hacer en la misma hospitalización. Esos son los criterios clásicos de Ranson, los Bishop, etc. Y en la pancreatitis crónica, que es básicamente una inflamación, ¿no?, muy progresiva del páncreas con destrucción de las células secretoras, está más asociado fundamentalmente a dolor, ¿no?, a episodios de dolor recurrente, esteatorrea, que es un síntoma, ¿no?, es un síntoma bastante frecuente asociado, diabetes e ictericia. Es un dolor crónico que tiene el paciente de origen pancreático, ¿no? Es un dolor crónico, recurrente, ¿no? Ahí viene por episodios o a veces se hace casi interdiario. Asociado a esteatorrea, se asocia mucho a heces con mucha grasa y presentación de diabetes e ictericia. Recuerden que dentro de las causas de diabetes están las causas secundarias, ¿no es cierto? Y dentro de las causas secundarias está justamente pancreatitis crónica y están los pacientes post-necrosis también. Los pacientes post-necrosis. Por ejemplo, un paciente post-necrosis severa por una pancreatitis aguda puede quedar con diabetes secundaria. Pero un paciente que hace pancreatitis crónica, que es un daño diferente, puede, paulatinamente va a ir dañando, va a ir necrosando hasta que va a fibrosar, calcificar y termina produciendo diabetes. Entonces, los 3 subtipos fundamentales son la calcificante crónica, que es la más frecuente asociada al alcohol,
O sea, el alcohol es una de las causas que si no produce pancreatitis aguda, en algún momento va a terminar produciendo pancreatitis crónica, ¿no? El tabaquismo, ¿no? Algunas causas genéticas, fundamentalmente en este grupo de pacientes, y las pancreatitis obstructivas, que fundamentalmente están asociadas a estrechez crónica del ducto. O sea, son pacientes que hacen estenosis crónica del ducto. La mayor parte de las veces asociados a procedimientos, a trauma, a la colocación de stents endoscópicos para algunos procedimientos que terminan produciendo estrechez crónica, anastomosis que hacen estrechez, por ejemplo, la cirugía de Whipple, que puede provocar estrechez en forma crónica en algunos pacientes cuando está mal hecha, y secundaria también a pancreatitis aguda, tumores, etc. Pueden producir pancreatitis por obstrucción crónica. Y por último, la pancreatitis autoinmune, que puede producir cuadros agudos y crónicos. La pancreatitis autoinmune puede producir cuadros agudos de inicio. Puede producir por pacientes con dolor agudo, intenso, con todo lo que hemos visto. Puede producirse ahí. Se asocia mucho a IgG4, que es enfermedad autoinmune muy frecuente hoy en día, y termina produciendo enfermedad crónica, daño crónico si no se maneja con corticoides, ¿no? Entonces, generalmente, la mayor parte de estos pacientes con pancreatitis autoinmune tienen estas diferencias, ¿no? Tipo 1 en la séptima década, tipo 2 en la tercera década, y fundamentalmente se manejan con corticoides, ¿no? Y la asociación con IgG4 es comúnmente presente en estos pacientes. IgG4 es una enfermedad hoy en día autoinmune que está, digamos, siendo muy estudiada. No es muy frecuente, pero en el Perú se está presentando casos. Acuérdense que este tipo de enfermedad autoinmune por producción de IgG4 es una enfermedad asociada a asiáticos, a etnia asiática. Y en el Perú se está viendo muchos casos. Incluso muchos casos que uno ha visto durante el pasado, uno sospecha que han sido IgG4 antiguamente, ¿no? Había la fibrosis retroperitoneal que no tenía causa. Hoy en día, cuando vemos una fibrosis peritoneal, la mayor parte de los casos están siendo identificados como IgG4. Las hepatitis autoinmunes también hay un porcentaje, como decíamos, la tipo 1, fundamentalmente que se asocia a IgG4, con tratamiento fundamentalmente corticoide. ¿Cuál es el manejo al final? Obviamente que retirar el alcohol es fundamental, que es la causa más frecuente. Casi el 90% de los pacientes con pancreatitis crónica son asociados al alcohol. Entonces, eso es fundamental. Entonces, la abstinencia del consumo de alcohol y tabaco es fundamental para disminuir la progresión de la enfermedad. Muchas veces no se puede detener la enfermedad, pero sí por lo menos hay que tratar de detener su progresión. La dieta baja en grasas con analgésicos, como decíamos, también ayuda, pero es una recomendación débil, y como analgésico fundamentalmente paracetamol. Intentar las enzimas pancreáticas. Yo le puse una pregunta, ¿no? ¿Qué enzima es la que en la lectura se refiere fundamentalmente? Se refiere a lipasa, ¿no es cierto? Fundamentalmente a lipasa. Entonces la lipasa en dosis altas, ¿no? Se puede utilizar concomitantemente con inhibidor de bomba de protones. Entonces, enzimas pancreáticas recubiertas, ¿no? Fundamentalmente, y considerar incrementar los analgésicos. Corticoides en aquellos que son autoinmunes y, como decíamos, enzimas pancreáticas con recubrimiento entérico en dosis bastante altas, que es lo que fundamentalmente se hace hoy en día. Como ven, el tratamiento en realidad no tiene mucho, fundamentalmente es dietético, es tratar de evitar alcohol y tabaco, y en el mercado existen estas enzimas, esta lipasa, que ¿no? llega incluso 25, 40 mil, incluso hay una presentación de 90 mil, ¿no? 80 y 90 mil.
para estos pacientes, para que esta terapia con lipasa alivia mucho la esteatorrea, que a veces aparte del dolor, una de las grandes quejas de los pacientes es la esteatorrea. No tanto por lo que ven flotar, porque flota las heces, sino porque el paciente lo primero que se queja es cuando se limpia. O sea, se mancha completamente, porque es grasa lo que es. O sea, las heces salen con grasa. Entonces el paciente al momento de su higiene tiene problemas serios. Y es una queja muy frecuente el paciente. Entonces ellos, más que el dolor, a veces el paciente quiere que le alivien la esteatorrea. Entonces el alivio de la esteatorrea es fundamental. Por eso que la lipasa, ¿no? Toma un espacio especial en el manejo de estos pacientes. La cirugía también se puede hacer para manejo del dolor, fundamentalmente cuando uno sospecha que hay sinequias, ¿no? Alrededor de las estructuras cercanas al páncreas, o cuando hay sospecha de neoplasia. Y la descompresión también puede funcionar en aquellos que se sospecha que puede haber obstrucción en el ducto. Como decíamos, el tratamiento endoscópico realmente se puede utilizar, pero no es el mejor manejo. Y también se puede intentar la litotripsia extracorpórea en aquellos que tienen cálculos en el ducto. Hoy en día los aparatos de CEPRE tienen tendencia a todos tener litotriptor añadido para poder, con onda de choque, poder extraer con mayor facilidad los cálculos. ¿Ok? Que muchas veces la CEPRE ingresa, encuentra el cálculo y el cálculo no lo puede sacar por la dimensión. Pero son cálculos que son fáciles de destruir. A muchos a veces lo que hacen es comenzar a pinzarlos para destruirlos. Entonces, ¿no? La mayor parte, muchos de ellos son cálculos de colesterol, pero algunos están calcificados y no son fáciles, y la litotripsia puede generalmente ayudar en ese sentido.